Bueno, Trex, acá estamos transmitiendo en vivo. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hoy nos toca una entrevista muy especial con Adrián Turco Adi. Así que acá empezamos. Hola viejo, hola hinche. Saludos a todos, Federico Cordero, Fede querido, un abrazo grande. Acá nos vamos conectando, se van uniendo todos. Esperando que ahora el Turco el Paddy, querido, abrazo grande. Acá de a poquito se van conectando todos. Mariano, querido, Ari, saludos. Acá esperando que el Turco conecte, así que ya vamos para adentro. Esperando la crème brûlée, la crème brûlée. Fernando, un saludo grande. Iglesias. Atorrante, no. Cansado, me sacaron una muela el otro día, estoy con la muela, la boca ahí. Entra. Manu querido, un abrazo gigante, qué bueno verte acá en vivo. ¿Cómo anda la familia? Espero que muy bien. Un abrazo a tus hijos y a tu mujer, a todos por ahí. Hola Tommy, querido, un abrazo José, un abrazo Gustavo, vieja, un abrazo, Cata, un beso gigante, Cata querida. El Turco, ahí está el Turco, ahí te pido Turco, a ver Turco, ahí te busco, ahí está. Empezamos. Chuchi querida, ahí está, ahí te pedí. Turco. Jurge, un abrazo, Cata. ¿Qué haces, querido? Yo empiezo- ya te está durmiendo. Y loco, es tarde acá. No me lo- Escúchame. Acá se trabaja, ¿viste? Sí, está muy estresado, ya, ¿no? Me imagino mucho. ¿Qué haces tanto tiempo? Tanto tiempo, la verdad. Un abrazo, Carla, un abrazo, Pilar, un abrazo a todos, un abrazo a todos los que se van conectando, que nos va viendo José, un abrazo gigante, María Isabel, Gabriel Tizones, abrazo. Gracias, Turquito, ¿cómo estás? Cansado ya. Bien, muy bien. Acá estamos, cansados, loco. Se arranca temprano acá, 6 de la mañana arriba, ya son las 11 de la noche. Sí. Bueno, vamos a empezar a tirar. Contanos, ¿Vos estás en tu, vos estás en tu casa ahí? en casa estoy. Ya sabés, en mi Ok, casa. Esta es ok. la foto de mis primos ahí, hasta me fueron mis tres sobrinos, faltan más, pero no tengo más. La banderita de un abrazo a Paulo Santos, mira, seguro que lo conoces. Abrazo a todos que se van conectando. Turco, bueno, un placer tenerte acá. Estaba esperando esta entrevista, obviamente me encantaron todas, pero bueno, encantado de entrevistarte. Para los que no lo conocen, Adrián Arturo Ari, un representante de Miramar, un mentor, tengo que decirle al empezar, mentor mío, para mí es un mentor, siempre se lo digo. Agradecido, yo estoy acá en Portugal por vos, así que ya sabés. Pero bueno, quiero que me cuentes cómo empezaste a surfear, quién te introdujo en el surf, cómo empezás, que empieces a explayarte. Bueno, nada, empecé en Miramar, de donde soy nacido, soy nativo, y en realidad nunca me lo propuse. Siempre me gustó mucho la playa, ya desde chico tenía algunos amigos, novios de mis hermanas eran guardavidas, entonces siempre tuve esa atracción por el mar y por ir a la playa, pero era más que todo ir a jugar a la pelota y ir a la playa, la verdad. Nunca se me propuso así el tema del surf. De hecho, yo estaba más vinculado con el fútbol o con el tenis y yo venía de un grupo de chicos que hacíamos bicicross. Sí, Y entonces era más de la tierra, ¿viste? No era tanto mirar el mar así con ganas de las olas, por lo menos de lo que me acuerdo, ¿viste? sí, Eso fue, eso fue para finales de los 70, prácticamente ya era el año 80, ya era. Y bueno, nada, una historia media larga, acá tenemos una hora, ¿viste? Nada más, sí, pero yo venía de que había fallecido mi padre hacía pocos años y entonces me sentía en mi casa entre mujeres y bueno, yo siempre jugué al fútbol y siempre me tomé al tenis como un desafío, tenía algo el tenis por ser un deporte individual que me atrapaba. Y bueno,
y Claudio Portolés, que era un amigazo en ese momento, él surfeaba, no sé si se le puede llamar surfer, pero era un tipo que surfeaba, tenía tabla, iba a la playa, se metía, y él me había dicho un par de veces, venite, venite, pero yo nunca sentí así tipo una atracción así como para decir, bueno, uno de estos días voy. Y fue así de casualidad. Un día estábamos ahí en Neptuno, en la playa del centro, con las escolleras viejas, que eran las escolleras de cemento, Sí. y bueno, y me dijo, dale, Turco, vení, animate, que vos tenés habilidad para los deportes, que vos sos chiquito, petizo como yo, dale, y nunca me voy a olvidar, él tenía una tabla de una sola quilla, bastante ancha, toda amarilla, con unas limitas rojas. Eh, y me acuerdo que él la parafinaba de una manera, ¿viste? Como la parafinaban en los 70 80 bien despacito, en forma de redón, de círculos. Entonces quedaban todas como unas cositas de parafina que parecía perfecta, ¿viste? Y me acuerdo que el loco medio que me ayudó dentro de la cero idea que tenía de poder ayudar a alguien. Y yo me acuerdo que en la primera ola me paré y que yo me acuerde, Sí. fui hasta la orilla, ¿viste? Fueron como 20 25 metros de recorrido en una espuma. Y, ¿viste? Yo me aluciné, ¿viste? Dije, pero ay, no, y aparte me pareció facilísimo. Y nunca me voy a olvidar que después, todos los días siguientes, durante casi 20 días, yo lo pasaba a buscar a él, que en realidad él vivía atrás de la vía, yo me tenía que ir para el lado opuesto de la playa, y de ahí nos íbamos juntos, y durante 20 días nunca más me pude volver a parar. No, Entonces, viste, era una mezcla de recordar aquella primera sensación, aquella primera ola, y el desafío del día a día que iba pasando y que yo veía no sé, me trato de acordar, no sé, Dani Lorenzo, Rodolfo Pachi, el negro Lugones, no sé por qué lo tengo bastante en la cabeza, creo que porque él era, no sé si en esa época, pero él era muy habitué ahí de esas playas, no me acuerdo si ya era guardavidas o no. Y bueno, viste, yo los veía que se divertían todo y yo era un fracaso, la verdad, viste. Y bueno, y Claudio que se me mataba de la risa, viste. Y bueno, y así fue. Y en el fútbol siempre me gustó la competencia, en el tenis también. El tenis, la verdad que lo dejé porque lo extrañaba mucho mi padre, que era el que cuando no entrenaba y no competía era con el que realmente jugaba y me divertía. exacto. ¿Eh? Exacto. Me acuerdo que alguna vez me lo contaste Y, eso. sí, y entonces, bueno, después, ahí 2 años después, un año después, había algún que otro campeonato y yo me anotaba, ¿viste? Y me acuerdo que Richard Mandel, Toyo, Alejandro Galucio, bueno, el Tarco, Juan Lucero, más o menos me trato de acordar los que de esa época se me mataban de la risa, como diciendo, vos te anotás en el campeonato si no sabés ni surfear. Y me acuerdo que en el primer campeonato que corrí, me dieron un trofeo que era una botella toda tallada de vidrio. Sí. eh, Fue el premio a la mejor caída, porque lo único que yo hacía era caerme casi. Yo me paraba y me caía, ¿viste? Y bueno, y ahí fue un poco así. ¿Y quién fue, si tuvieras que decir alguien que te haya, en quien te hayas realmente despejado en el surf, alguien que te hayas realmente despejado en tu estilo y que te haya sido realmente, sé que hay muchos, pero alguien que digas que te marcó mucho No, en eso? yo creo que fueron muchos, ¿viste? Es como que depende el momento, depende la época, fueron muchos. Si tengo que nombrar a alguien, no lo dudo, al Tarco de Alvear. El Altar, Tarco para mí fue la persona que es el responsable un poco de lo que es el resto de mi vida, porque qué fue grande. la persona que me inyectó muchísimo el surfing, ¿viste? O sea, más allá de que él era lindísimo verlo cómo surfeaba y en ese momento era qué sé yo, no porque sea mejor que otros, ¿no? Sí, Pero era alguien que se sobresalía en todo sentido, sí, era alguien que cuando yo, a veces, qué sé yo también viví la época que surfeaba José la sí. verdad que un ídolo, y Mm, había otros chicos que la verdad que también surfeaban muy bien, pero a mí el Tarco fue alguien como que me contagió mucho el surfing de movida, sí, la vida hizo que nos crucemos por X razones,
de la vida, él terminó viviendo en mi casa, y para mí tenerlo al Tarco viviendo en mi casa era como, qué sé yo, como tenerlo a Tom Curren, ¿viste? Era una persona tan talentosa, y verlo cómo se levantaba y qué comía y cómo surfeaba y todo, era una motivación increíble. Lo que pasa es que el nivel del loco era tan alto que, qué sé yo, nunca creo que llegué a surfear como él. Entonces, desde aquel momento fue un desafío. Después, bueno, con José también siempre he tenido una relación desde el vamos, trabajé un par de años con José en su balneario, y bueno, y también verlo a José, que siempre fue, digamos, un poco mayor que todos nosotros, era como el otro extremo. El Tarco era el más joven, y José era como el más viejo, digamos. Y eran generaciones totalmente diferentes, y era como que de los dos lados yo recibía como enseñanza. Era difícil en ese momento, viste, aprender. Era como que te intentabas copiar de lo que el otro hacía. Y de eso ibas medio haciendo tu propia receta, y a ver si te funcionaba, ¿viste? Eh, Después mucha gente, qué sé yo, Canalejos, a Roberto Canalejos, yo me acuerdo que yo me sentaba no era la 33, era tipo la 27, la 31, y él se metía solo, el mar estaba, no sé, de 3 metros, tal vez más, esos días a veces de temporal, no era que estaba perfecto, clásico, y él tenía bueno, hasta el día de hoy lo tiene, ¿no? Pero él tenía una conexión con el mar y un amor por el mar, que a veces escucharlo y verlo, más allá de cómo surfeaba, que la verdad que tenía una habilidad natural increíble, también fue otra persona creo que no sé, yo a veces le iba a tocar el timbre a la casa, iba a ver a las tablas de él se reparaba sus tablas, reparaba algunas tablas de los amigos, y viste, y qué sé yo, es medio difícil ir tiempo atrás, porque ahora tenés tanta información, y escuelas de surf y esto y lo otro, entonces entrometerte en el mundo del surf hoy en día es facilísimo. Y en aquel entonces uno no se daba cuenta, pero ahora a través de los años te das cuenta que no era fácil. Todos los que yo te nombré recién, seguramente me olvido un montón, pero Juan Lucero, el Tarco, el Cana, los Galucio, Toyo, ya no sé, me siento medio con vergüenza porque siempre me olvido de gente. Eran todos unos talentosos, que ellos aprendían solos. No había nadie realmente que les venga a decir cómo hacer, cómo poner los brazos, cómo trabajar la técnica. Eran, viste, horas de mar y de castigarse. Pero bueno, así fue. Qué increíble. Escuchá, y se conectó Nico Gallegos, saludos a la gente de la Ola Madre, se conectó Tommy Contreras, un abrazo grande, Tommy, un abrazo a toda la gente de Viara, a toda la gente de Portugal, la gente de España, Virginia, hay muchísima gente de todos lados conectándose, pues sos un personaje también. ¿Y cómo pasás Surf Flashback también, que hace muy buenas notas? ¿Cómo pasás de ¿Cómo empezás tu primer viaje? ¿Cuándo es tu primer viaje? ¿Cómo empiezas? Vamos a empezar a entrar más allá de tu primer viaje, esas cosas. A mí me pasa que, si bien yo era nativo de Miramar, Mm, yo empecé a surfear, si se puede decir, digamos, aquellas experiencias que tuve, y un año después mi familia se decide ir a vivir a Buenos Aires. mm, Entonces yo viviendo en Buenos Aires, ahí empiezo a enlazar un poco más la relación con los surfistas porteños que se la pasaban todo el tiempo en Miramar, que entre ellos estaba el Tarco, Juan y algunos otros que por ahí me falta nombrar. Ducho, me acuerdo de Ducho muchísimo, una risa. Y entonces, la verdad que yo empecé surfeando viajando, porque nosotros tratábamos de viajar todos los fines de semana o cada 2 fines de semana. Me acuerdo que nos rateábamos del colegio los viernes, y de ahí viajábamos a Miramar. Y si no parábamos en la casa de Tarco, era en la casa mía, que yo en ese momento teníamos un chalet grande y estaba vacío. Y entonces es como que yo aprendí un poco de la cultura de viajar, de hacer 500 kilómetros en tren. En ese momento no se acostumbraba mucho a viajar en colectivo, no estaban los colectivos que hay ahora, y se viajaba en tren, que era un garrón, ¿viste? El tren a veces paraba en Dolores, se quedaba 2 o 3 horas, entonces el viaje terminaba siendo un viaje eterno, y después a los 2 días tenías que pegar la vuelta.
no era, viste, que te ibas a surfear 10, 15 días, era fines de semana. Y bueno, de ahí miles de anécdotas en esos viajes y para mí era viajar no sé, si te lo pongo en el día de hoy, era viajar con todos surfistas de alto nivel, con todos atletas y me fui contagiando de ese movimiento de hacer kilómetros, digamos. Después coincidió que yo siempre seguía jugando al fútbol en Buenos Aires, jugué en Ferro, cuando Ferro Carril Oeste estaba en la primera, yo jugaba en la novena y después pasé a la quinta y después empecé a jugar en Boca. Y fue la época que a mí me empezó a dejar de gustar el fútbol. Y me acuerdo que el entrenador me llamaba y yo le decía a mi mamá, no, atendé vos, decirle que yo no estoy. Y el entrenador le decía, no, yo sé que Adrián está ahí, por favor dígale que aunque sea venga a entrenar. Y bueno, surgió que también tuve la experiencia de que a una de mis hermanas estuvo presa, entonces era como que yo, esa conexión que había empezado a tener con el mar, no sé, eso te lo puedo decir por ahí después de años, ¿no? Creo que fue muy importante y le empecé a encontrar esa similitud con el tenis del desafío del deporte individual. Acá sos vos con la tabla y la ola. Y en el tenis, no sé, nunca fui un buen tenista, pero será la relación que tenés con la raqueta y la pelota, ¿viste? Y entonces eso era un atractivo que yo cada vez que estaba en Buenos Aires y había que ir a Miramar a surfear, yo iba y llegabas con tantas ganas, a vos también te debe haber pasado, que a mí no me importaba si estaba la marea alta, baja, el viento del este, no me interesaba nada. Yo me metía y en eso te voy a volver a hacer hincapié. La persona que fue muy responsable en transmitirme eso fue el Tarco. El Tarco no importaba cómo estaba el mar y se metía. Más allá de tener las habilidades que siempre ha tenido, él se metía. Él decía, el surf no interesa, si hay viento, ¿cómo se dice allá? Si el mar está picado, viento del mar, no importa. Ya cuando esté bueno el mar se aprovechará, digamos, mejor. Pero si no hay que darle. Entonces él se metía, y el orillazo, y esto y el otro. Creo que fue la mejor escuela que tuve, te voy a decir la verdad. Eh, bueno, y yo después de a poco me fui quedando más en Miramar. El primer viaje que hice, que me preguntabas eso, fue a Brasil en el 86 y después volví en el 87. Y a mí Brasil me pegó muchísimo hasta el día de hoy. Yo la verdad que amo Brasil, sé que hay una rivalidad siempre social y futbolística con el tema Brasil. Yo siempre me sentí muy identificado digamos, con los brasileros y a mí me dieron una mano enorme desde los primeros viajes que hice. Y así fue. A mí me alucinó, viste, surfear en agua caliente, el agua más transparente y el nivel de surf que tenías alrededor. Era una cultura de surf que en Argentina no existía, la verdad. Y entonces, bueno, un año después decidí irme a Brasil y bueno, y me quedé como un año y medio sin volver y así empezó. Y siempre yo, con todo respeto lo digo porque yo amo Miramar y bueno, y uno también es argentino, pero yo siempre pensaba cuando viajaba, decía, uy, qué cagada que yo nací acá, ¿viste? Yo debería haber nacido en Australia, ¿viste? En California, en Brasil, me pasaba mucho con Brasil, ¿viste? Porque yo me daba cuenta de que el surfing, eh, todo lo que sucedía en el surfing a nivel mundial sucedía afuera en realidad. Todavía no se hablaba mucho de Indonesia, de Tahití, de todos esos lugares en aquella época no se hablaba, era mucho Califa, mucho Australia. Bueno, y Brasil a mí me pasaba de tenerle el gusto porque tenía la posibilidad de ir y lo teníamos cerca. Exacto. Digamos que cuando viajaste, el click en el surf, porque recién te escuchaba lo que contabas del fútbol y todo, ¿cuándo hiciste el click que realmente el surf te vició? ¿Qué año fue ahí cuando hiciste tu primer viaje a Brasil o ya un poquito antes? Cuando te viciaste, que realmente te enfocaste de lleno en el surf. No, yo creo que fue en el segundo viaje que hice a Brasil. Volviendo de Brasil, yo dije, yo me empecé a poner como metas. Dije, a mí siempre me jugó un poco en contra de que yo arranqué a surfear tarde, yo tenía casi 16 años y bueno, y era como que bueno, yo dije, si yo quiero dedicarme al surf, yo quiero estar en un lugar que haya calor.
y que el agua tenga mejor temperatura y que haya más movida de surf. Más allá del tema competitivo, sino de personas que te contagien un poco el surf. Y ahí fue cuando un poco decidí un poco volverme un poco a Brasil e invertir un poco de tiempo ahí. Así te Me da esa foto. puede ser. Te digo, ¿dónde es esa foto? Esa foto es acá en Portugal, hace como 6 años, creo, 7. Acá, bueno, acá nomás, acá cerquita de casa, a 5 kilómetros. Eh, bueno, son de esos días de esta época, de la época de septiembre, que la temperatura del agua está genial y a veces tenemos como 2 meses o 2 meses y medio que yo no me la banco con cuero, la verdad no me gusta, pero es un placer porque el agua es totalmente transparente y bueno, hicimos una fotosesión así. Ahí te manda, perdón, aprovecho saludos de José Zurga, se conectó Leandro, se conectó Karina Lachi, se va conectando muchísima gente, Guillermo Renechea, Leandro, un abrazo grande, a Manu Rezano, que se conectó también, mucha gente que se va conectando, les mandamos saludos a todos, por ahí algunos que me cuelgue, pero bueno, gracias a todos los que se van. Happy Days, Surf Peniche, ese es Luis, o Luis, ¿no? Happy Days. Luis y Audrey, Luis. A todos los que se van conectando. Y Turquito, Hawái, contame Hawái. Vamos a viaje a Hawái. Sí, que me querés Bueno, contar. Lo de Hawái fue un poco extraño porque yo nunca me lo propuse tampoco, te voy a decir la verdad. Se vivían épocas duras en Argentina, como se vive de vez en cuando, y bueno, y yo era uno de los muchos que nos queríamos ir a trabajar a Estados Unidos. Yo siempre tenía el tema del surf. Ya había competido en Mar del Plata, habíamos competido muchos campeonatos ahí en Miramar, que teníamos un circuito en la época de adrenalina, y que eso es durante los 80. Y en Mar del Plata se hacía un campeonato por año, que normalmente era en Semana Santa, y el que ganaba era el campeón argentino. Y me acuerdo que lo patrocinaba Shell, la marca de la nafta, y habían sacado los aceites Helix, que hasta el día de hoy existen, y, y Gustavo Huisi era el organizador de los campeonatos, y bueno, y era la época de Alejo Abramidis, de los Rayuna, de Sebastián Galindo, que para mí un ídolo total, me acuerdo de esa persona que más parecido a Tom Curren vi surfear en cuanto a estilo, y como teníamos la misma talla, yo casi siempre le compraba los trajes a él. Y también cada vez que iba a Mar del Plata o me quedaba en la casa de él o en la casa del Pulgón, entonces yo siempre estuve bastante relacionado con el ambiente de Mar del Plata, que en Miramar pasaba lo que un poco pasa hoy, siempre había como un poco de rechazo al marplatense y todo, y yo al contrario, a mí me encantaba ir a Mar del Plata, surfear otras olas, y también estar mezclado con gente que surfeaba muy bien, y muchos de ellos viajaban mucho, cosa que en Miramar no pasaba. Muchos de ellos iban a Perú, mucho, algunos iban a Hawái. Eh, bueno, nada, y volví de Brasil, en una de las vueltas de Brasil vine decidido a sacar el pasaporte, la visa, a ver, a ver si me la daban, porque era un momento jodido para que tengan la visa, por lo menos para personas como yo, que no teníamos un laburo estable, no teníamos nada. Y, y me acuerdo que fui a Buenos Aires y me dieron la visa así nomás, con una facilidad increíble, no tuve que presentar nada, me acuerdo que había unas colas ahí en Palermo kilométricas de cuadras y cuadras, y yo fui sin absolutamente nada, y me acuerdo que el cónsul me dijo, pero vos qué vas a ir a hacer? No, yo quiero ir a conocer California, quiero ver si puedo surfear las olas de allá, y medio que se me rió, ¿viste? Creo que me atendió, ni 2 minutos me atendió. Y bueno, y le pregunté qué tenía que llevar, ¿viste? Porque yo era medio nabo, y por otro lado también me hice medio el sonso. Y bueno, no me preguntes por qué, esas cosas de la vida que no sabes cómo se te dan, el tipo me dio la visa y ni siquiera fui a la embajada de Australia, volví a Miramar y a los 15 días me estaba embarcando para Estados Unidos, que en principio yo quería ir a California, que era como un sueño para mí ir ahí, y la persona que me dio una mano enorme fue la madre de Agustín y de Alejo Celesia, Cristina. Un abrazo grande a los. Ella me dijo, andate a lo de Marcelo,
que estaba en New York, todo, así que yo arranqué a Estados Unidos yendo por Nueva York. Me fui a quedar un par de semanas, porque yo en California no tenía ningún conocido, nada, y me terminé quedando 6 7 meses, después estuve en California un año, y a mí no me gustó California, fue medio como que, o sea, me gustó haber ido, haber surfeado, yo venía de trabajar en Nueva York que te pagaban muy buena plata y en California no te pagaban un mango y entonces medio que me aburrió y yo me estaba por volver. Y yo estaba compitiendo en un circuito de surf cristiano, de una asociación religiosa de surf. Y muy divertido para conocer gente, todo. Y me acuerdo que en la última etapa yo llegué a la final y salí tercero y me gané un pasaje para ir a Hawái. Algo que viste que yo no lo tenía en los cálculos, nada. Al revés, yo estaba medio por volverme a Argentina, no sabía bien qué iba a hacer. Extrañaba muchísimo Brasil, te voy a decir la verdad. Y bueno, y ahí dije, bueno, me voy. Y hacía muy poco tiempo, Alejandro Galuccio ya vivía en Hawái, y hacía muy poco tiempo Toyo, Víctor Muñoz Larreta y Richard Mandel, hacía muy poco tiempo que ya estaban en Hawái. Y bueno, no es como ahora, viste, la comunicación, todo eso no existía. Y algún llamado por teléfono, algún fax. Y bueno, y dije, bueno, me voy a Hawái, voy a usar el pasaje este. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando, trucho, estaba trabajando en negro en California, en un Sheraton Hotel, ahí en Huntington Beach. Y bueno, y no me preguntes por qué, pero el día que me hicieron la despedida, me dieron un pase, un traslado a un Sheraton de un hotel de Hawái, como para seguir mi trabajo allá. Yo no lo podía creer, aparte tenía un miedo, viste, con el tema de migraciones y todo, que yo no, viste. Bueno, en definitiva llegué a Hawái, me acuerdo que el que me fue a buscar fue Víctor, al aeropuerto de Maui, y yo me acuerdo que fue en noviembre. Nunca me voy a olvidar que era justo en la época que arrancan las olas, más o menos arranca en octubre. Yo llegué en noviembre y cuando fui a la playa el primer día, estaba enorme el mar. Y no solo el tamaño de las olas, que yo nunca había estado en una playa con olas así, sino que yo miraba a los costados y veía pasar a los surferos de todas generaciones, chicos, mucho veterano, yo lo veía pasar con unos tamaños de tablas, que yo decía, uy, loco, viste, no entendía, viste. Yo dije, yo creí que ya era surfista y me daba cuenta que era otro mundo, viste, otra manera de, no sé, de remar, de encarar el mar, otra manera de surfear, otros elementos que se usaban, viste, era una cosa muy extraña. Y bueno, llegué a Hawái para pasar un par de semanas y me terminé quedando como 7 8 años. Y te cambió la visión del surf Hawái, ¿no? Puedo decir que Hawái te dio una visión diferente del surf que te tocó de Sí, manera diferente, ¿o no? me hizo sacar callos en las manos, loco, porque había que laburar como una bestia, te voy a decir la verdad, un lugar muy caro, y entonces para el que tiene recursos, todo bien, viste, pero yo me la pasaba laburando y surfeaba lo que más podía. Pues, Y bueno, y después una vez más, viste, la vida nunca sabés si... yo creo en las energías y no creo mucho en la suerte, pero hay veces que pareciera ser que hay alguien con una varita mágica que te, no sé si te ilumina, pero que te marca el camino, ¿viste? sí, sí. Y a mí me pasó en Argentina, me pasó en Brasil, me pasó en California, me pasó, bueno, en Nueva York también me había pasado y me pasó mucho en Hawái. Sí. Alejandro Galuccio, yo lo veía surfear en Miramar y para mí era como un, no sé, principalmente cuando había mar pesado, tanto Alejandro como su hermano Gabriel, y ellos siempre tenían buenas tablas y a veces tenían una forma de hablar como que era diferente a todos los demás y eran como surfistas un poco más consagrados, ¿viste? Si se puede decir. Sí. Y eran como, ¿viste? Le tenías un respeto terrible. Y las vueltas de la vida me hizo que me encuentre con Alejandro en Hawái y a mí Alejandro me dio una mano enorme, no solamente a nivel laboral, a nivel personal, sino que fue la persona que me agarró, me pasó a buscar por casa, me dijo, vení, hoy te voy a llevar a un lugar, me presentó con Jerry López, un mes después fuimos a surfear a otro lugar, un mes después. Entonces, no sé, yo creo que hay personas que a veces es como que te, no sé, si te agarran de la mano y te muestran el camino, que es un poco lo que yo te estaba diciendo.
Eh, entonces, son muchas las personas a las que le debo, ¿viste? Digamos. Eh, Hawái sí, creo que me sorprendió, porque yo tenía que trabajar mucho, surfeaba, adaptarme a tablas, siempre tuve miedo de las olas grandes, y yo vivía a un paso, vivía en el mismo barrio que vivía Richard, y entonces Joquipa, que es una playa netamente de windsurf, pero es una playa donde Dusty Payne, los Robertson y un montón de surfistas se crearon ahí, y era la playa que uno más surfeaba. Y bueno, creo que el otro día me quedó algo que en la nota que le hiciste a Manu, Sí, Resano me dijo, yo entraba a Joquipa, que yo, que estaba de 4 o 5 metros por el canal, que entra cualquier persona, y sí. yo veía y veía unos chicos que tenían, no sé, 12 13 años remando al lado mío, y miraba un poquito para el otro lado y veía un tipo de 60 70 años, con muy poca condición física, y era lo mismo, yo lo veía a ellos y decía, si ellos pueden, yo también, ¿por qué no? Primero que la agarrás un poco más en el codo, después un poco más adentro. Bueno, cuando entraban los sueles importantes lo veía de afuera, te soy sinceramente. Y estando en Hawái, te cruzás con muchos famosos del surf, tanto en Oahu como me pasaba a mí en Maui. Y Sí, después una persona que a mí me marcó muchísimo fue Danielito Silvagni, que sí, Danielito Silvagni con su hermano eran muy habitués de ir a Miramar en los 80, y tenían un nivel de surf extraordinario. Y después, la vuelta de la vida dio que nos encontremos en Hawái, él viviendo ya en Hawái, y verlo a Danielito Silvagni cuando entraba un suel de 20, 25 pies, ahí en Joquipa, por ejemplo, en el agua había tres o cuatro, y uno de ellos era él. Y sí. verlo era como, no sé, hasta el día de hoy le saco el sombrero, ¿viste? Porque la verdad que nunca, nunca, eh, no sé, con los años que tengo ahora, nunca voy a poder llegar a eso, digamos, ¿viste? Sí. Creo que uno siente el surf, le gusta, pero hay gente que está como en otro platamar, ¿viste? Está como en otra frecuencia. Eh, no quiero decir por ser menos o por ser más, lo No, mismo no, totalmente. cuando te nombraba el Tarco, todo, sino como que, viste, después me pasó mucho en Oahu, que yo me fui a casi un año a Oahu, que yo ya para todo eso ya tenía sponsor, había empezado un poco a competir, y yo le alquilaba una casita a familiares, a la familia Ho, y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Derek Ho, a Michael Ho, a los McNamara, que me acuerdo que lo veíamos en los videos, en lo de Tito Lachi, que se bajaba las olas con un casco, con una burbuja. Y bueno, y yo verlo ahí en persona, viste, yo tenía un inglés que era muy malo, entonces me costaba muchas veces la comunicación, me perdía de muchos momentos. Pero bueno, te vas haciendo un poco de todo eso. Surfear Rocky Point, meterte a surfear Sunset, Sunset Chico, que Sí. Sunset Chico era surfear 3 metros. Eh, y bueno, y así fue. Después el resto, guste o no guste, yo siempre se lo agradezco al tema competitivo, porque yo gracias a eso siempre tuve o unos sponsors y pude viajar tanto. Sí. Si no, me hubiera quedado a trabajar en Hawái, no sé lo que hubiera sido de mi vida, pero sí, Hawái es una escuela primordial, y lo digo yo que no soy un big rider, ni nunca lo fui, ni nada por el estilo. Sí. Pero hay todo Además, tipo lo de dijo olas. el otro día, en definitiva, lo dijo Hawái, es, digamos, si surfeas grande tenés que Y estar ahí. aparte, sí, sí, si te gusta entrometerte un poco en el mundo del surf, un poco en la historia, es súper loco estar deambulando en Hawái, surfeando, y meterte a Sí. correr Honolulu Bay o Macaja, ahí en el oeste de Oahu. Después tuve la oportunidad de viajar mucho a Kauai, porque en Kauai se hacían muchas competencias, y bueno, los hermanos Irons en esa época no existían, digamos, y se hacían muchos campeonatos en la playa de ellos, que ellos vivían ahí todavía vive ahí Bruce, en Hanalei, y bueno, y de surfear así otras islas, qué sé yo, sí, Hawái, no sé,
cada lugar tuvo lo suyo, digamos, ¿viste? Fue marcando lo suyo. ¿Cuál fue rápido, sí, cuál fue el lugar más exótico en el que surfeaste? Porque yo te he escuchado que has surfeado en Finlandia, has surfeado en lugares, porque también la gente Y por ahí no creo sabe que que, no sé, yo hice un viaje a Samoa, que fuimos 8 días y solamente un día hubo sol, el resto de los días llovió todos los días, entonces fue algo como un poco una mezcla, estar en un lugar que yo sabía que era súper alucinante, pero nunca lo llegué a ver prácticamente, y surfear todos los días bajo lluvia, ¿viste? No era lo que uno tenía pensado. Creo que fue un viaje, y otro viaje, Vietnam. Vietnam. El año que me tocó ir a Vietnam a mí, que fue en el 93, y cómo se dieron las cosas. Bueno, no lo tengo acá, lo tengo en Miramar, pero cuando yo llegué a Vietnam, si bien ya había habido australianos y etcétera muchos años antes, la primera persona que conocí cuando llegué a la playa fue un reportero del New York Times, que es el diario, digamos, más famoso del mundo, y él me hizo una nota de 3 páginas en el New York Times que se titulaba El primer surfer que llegó a Vietnam. Mirá Y vos. bueno, y yo contaba ahí un poco cómo había viajado, de dónde había viajado, porque yo en ese momento estaba en Europa, ya me estaba volviendo, habíamos venido a competir acá a Europa y yo ya me estaba volviendo a Hawái, que era mi casa, Sí. y salió esta oportunidad de este campeonato, y bueno, yo dije, vamos, viste, había buena plata y buenos puntos para el ranking, y bueno, y yo me subí arriba de un avión sin saber realmente dónde iba. Y Sí. bueno, otro día les contaré porque es toda una odisea, bueno, ahí al Cuervo y a un par ya conocen esa historia, pero creo que fue uno de los viajes así más que Pero, tuvo un poco de todo, buenas olas, miedos, eh, se habían equivocado con la reserva en el supuesto único hotel que había como si fuera en una especie de vivero de Miramar, era toda una foresta con un hotel. Paré 3 noches y cuando empezaron a llegar todos los de la organización y el resto de los atletas, me informaron que la reserva mía era solamente por esos 3 días, que el fax, que no sé qué, pero me dijeron no te hagas problemas y me mandaron a otro hotel que quedaba ahí cerca. Cuando llegué, el hotel era un telo. Y entonces yo estaba en una habitación, viste, que no podía ni dormir a la noche, loco. Pero bueno, nada, viste, qué sé yo, historias de la vida. escuchar, los saludo a Tino Amoedo, a Cris de Francesco, a Germán Cesarini, se conectó Lía Rivarola, tanta gente que se va conectando, o sea, de todos lados, Juan Bermejo, al sindicato de guardavías, le mandamos un abrazo, Nahuel Simiani, a Leni que se conectó ahí también, tu compañera. Eh, Uy, estaba dormida con la escuchá, beba, se han levantado, vamos me a están escuchando entonces. Vamos al coaching. Quiero que me cuentes, bueno, cómo empezás con las escuelas, cuál fue tu primera escuela, que empieza a contar ya más tu experiencia, no desde el surfista, sino desde el coach entrenador, que me cuentes un poco, que empieces a hablar de un poco. Cuando estábamos, a mí cuando me tocó empezar a viajar mucho en los 90, Sí, durante uno de los viajes acá en Europa, yo me encontré con una turma de californianos que yo los había conocido en Hawái. Y con uno de ellos, uy, qué foto, loco. Esa foto también marcó un momento en mi vida. Y fue hace muy poco esa foto, ¿eh? sí, ya sé, por eso la Eh, puse. ¿Cómo? Por eso la puse, me la mandaste, pero contamos, dejemos la foto y después. Bueno, me encontré con un grupo de californianos que yo ya había conocido en Hawái y con uno de ellos, no me preguntes por qué, pero terminamos siendo muy, muy buenos amigos. En ese momento para mí era, digamos, mi mejor amigo. Y él era muy íntimo de Rob Machado, de Kelly Slater, de los hermanos Malloy, de un montón de californianos que llegaron en los 90 a revolucionar el surf con tablas más cortas, con más rocker y con una manera de surfear y con un estilo de ser personal mucho más sanos y siguiendo una línea más o menos, si se puede decir, de entrenamiento. Y a mí me gustaba. Yo que venía del palo de entrenar del fútbol y del tenis y qué sé yo. eh, y bueno, yo me hice muy amigo de Donny Salomon, y siempre decíamos, che, así te lo digo en criollo, ¿no? Qué chotos que somos, ¿no? Al lado de todos estos, ¿viste? Porque nosotros viajábamos, esto, el otro. A mí me tocaba mucho viajar con los brasileños. Yo viajé mucho con Gu Garuda, con Neco Padarás, con Teco. Bueno, Fabio ya tenía a su mujer.
y etcétera, pero Renan Rocha, toda esa generación. Y el padre de Matthew Herdy con Alejandre, tengo altas anécdotas con él. Y bueno, y siempre yo miraba y yo decía, qué bueno estar viviendo esto porque es un sueño, pero ellos peleaban realmente por algo, ¿viste? Y a mí me pasaba que con el nivel que tenía, si no era en el primer round, en el tercer round siempre quedaba afuera, ¿viste? En Vietnam, por nombrarte Vietnam, a mí en Vietnam me fue muy bien, porque fue un campeonato de 5 estrellas, que se llamaba en ese momento, como si fuera un 5.000, 6.000 hoy en día. Había muy buena plata y muy buenos puntos para el ranking, y fueron muy pocos atletas. Entonces, el campeonato se arrancó con un round uno y después pasabas directamente a octavos de final. Entonces también tuvo su... Bueno, en definitiva, con Donny siempre decíamos qué íbamos a hacer y se nos ocurrió, eh, veíamos todo el marketing que empezaba a haber en el surf y los sponsors y etcétera. En ese momento no había escuelas de surf prácticamente en ningún lugar del planeta, el único lugar era Australia y seguramente en Brasil habría alguna que otra escuela así media Rastafari. Y se nos ocurrió un proyecto, que inclusive lo empezamos a escribir con Virome en borrador, de tratar de hacer un proyecto de una escuela de surf o un lugar donde se aprendiera a hacer surf y que sea gratis, que sea subvencionado por los sponsors, que son los número uno beneficiados en este deporte, las marcas de zapatillas, de sandalias, de traje de neopren, de ropa, de tablas. Bueno, resulta ser que en el Navidad del 95 Donny se murió, falleció en Guaimea, y a mí siempre me quedó como esa cosa, ¿viste? De lo que habíamos escrito juntos, inclusive a veces yo leía los borradores y era medio un flash, ¿viste? Estar leyendo algo que de alguien que ya no estaba, digamos. Y yo como ya había tenido mi experiencia con mi padre y qué sé yo, siempre, a veces, ¿viste? Yo decía, qué loco, ¿viste? Esto también se lo voy a transmitir a todos, creo que hay muchos que están escuchando que también opinan lo mismo. Siempre entendí que la vida es recontra corta y que uno mañana ya no puede estar. Entonces, qué mejor que viajar ya y que surfear ya y que tratar de vivir lo que uno sienta hoy. ¿Viste? Yo nunca fui un tipo de proyectos a largo plazo, ni de pensar a muy lejos. Y hoy en día, con 56 años, pienso exactamente lo mismo que pensaba cuando tenía 20 o cuando tenía 18. Y bueno, creo que en esa manera de ser me contagió el Tarco mucho. Era muy así, muy intensiva su vida. Pero creo que vos también influenciaste, y ya que estás en este momento, también tengo que reconocer que mucho de estar donde estoy hoy también en mi vida, o sea, lo tengo que reconocer al margen de que uno puede tener la resiliencia, ya vi lo hablamos el otro día en la charla, creo que también yo te debo mucho, yo estoy muy agradecido a vos, porque como te dije, sos mi mentor, o sea, yo aprendí a surfear solo con mis cosas, pero vos me has empujado siempre y la verdad que me empujaste siempre y lo tengo que reconocer, te debo mucho yo a vos, o sea, vos lo sabés, o sea, creo que transmitís eso y esas cosas que te han marcado, creo que te has encargado de transmitirlo y si tengo que ser sincero, no lo digo, creo que sos un tipo que ha dado, por el ser de Miramar en general, pues, como así, no sos un super, no has sido un super surfista, pero sos un embajador del surf, yo creo que a nivel mundial diría que sos, y para Argentina, yo como argentina, te conocen en todos lados, sos un tipo que transmitís el surf y realmente lo transmitís con pasión y a mí me lo has contagiado, yo creo que he mamado mucho de tu espíritu hasta del laburo de limpiar la calle, esas cosas que vos lo has hecho. Entonces, la verdad que hay que ponerte donde tenés que estar, porque a veces, viste, que eso, decirlo acá delante de la gente, por lo menos desde mi lugar, yo creo que tendrías que ser mucho más valorado también a veces, y creo que has hecho mucho por ser de Miramar, con el caso de de Nazarateo, y lo quiero mostrar, que por algo te emociona, es un tipo, has hecho mucho por él, es un chico que no tiene muchos recursos, es un tipo, un chico, un valor para el semillero de Miramar gigante, y vos lo estás empujando constantemente a él. Así que me gustaría que termines de tu experiencia con las escuelas y todo eso para después ir pasando al final para tu familia. Quiero dejar después un marquito para tu familia y el libro también. Pero Sí. bueno.
feliz cumpleaños a la Guaviva, que A lo la vi que Guaviva ahí le algo pasa, iba a decir escribió. eso. Siempre me acuerdo de la anécdota de la Guaviva que arreglábamos tablas en el garage de mi casa y un día me trajo una tabla de 4 quillas que le encantaba, una Renato con bordes amarillos y verde de degradé con un cuadriculado, no me acuerdo, y me dijo, Turco, a ver cómo me la reparás acá que se me chupó un poco. Y en esa época, viste, no, uno intentaba arreglar, se las arreglaba uno solo, y con una jeringa gigante le inyectábamos resina a los agujeros. Y bueno, le inyectamos resina, le pusimos unas prensas y cuando la vino a buscar, loco, no la podía, una tabla chiquita, no me acuerdo el tamaño, sería una 5'11", 6 pies, no me acuerdo. No la podía ni ponérsela abajo del brazo, loco. No sabes lo que pesaba la tabla. Esa anécdota me la olvido más. El Después, perro, bueno, ahí también veo conectado, no sé si es Víctor o alguno de los hijos de Víctor. Nunca me voy a olvidar de la Nenucha. La Nenucha era la casa de la familia de Víctor en Miramar, en la 29 creo que era, o la 27, y también hemos pasado días y meses, inviernos, y miles de anécdotas, y surfing, y tablas, y chicas, y etcétera. No, no sé, era una época genial, esa de venir de Buenos Aires a surfear, a mí me encantaba, ¿viste? acá te dicen, perdón, Eh, déjame poner Gianluigi, Giuliano, Gianni Giuliano, grande turco, Benjamin Diondo turco, Yatiki, grande turco, acá llega el Moreira, no, yo el turquito, dale, Martín Rapaná, un abrazo nunca, grande. a mí hubieron cosas que me dejaron muy marcado, ¿viste? Por ejemplo, uno va saltando de lugares y de años. Me acuerdo un campeonato que se iba a hacer en el centro de Miramar y el mar estaba grande y lo terminamos haciendo en Punta Rocas, que es entre el Pomol y la Baliza. Y me acuerdo que el padre de Federico Moreira, el Rulo Prensky, bueno, el Rulo Henrik, eran todos chiquititos, nos prestó una camioneta que la usamos como estructura. Ahora volvemos con el tema de las escuelas. Dale, dale. También me pasó en Portugal. A mí cuando me pasó venir a Portugal, la mayoría de la gente que estaba alrededor mío me decía, no, ¿qué vas a ir a Portugal? Que es una cagada, que viste que no hay un mango, que es lo peor de Europa. Y yo vine acá a trabajar 2 meses que cualquier otra persona no hubiera venido porque no te rinde, no te dan los números. Y vine y nada, y me terminé quedando, me quedé ilegal, viste, cuando salí de Europa medio que me las arreglé ahí en Custom, viste, en migraciones, al año siguiente la volví a hacer, yo creo que cuando te gusta algo, en la vida no hay barreras, viste, al revés, Totalmente. todo lo que, todo lo que te pueda parecer oscuro o lo que te pueda parecer un obstáculo es lo mejor que te puede pasar, porque ahí depende de las habilidades que tengas y de ahí terminás conociendo a gente y todo eso sucede cuando levantás un poco el trasero de la casa de tu familia, que creo que eso le falta muchísimo a los surfistas de la generación de ahora. Quieren todo muy cómodo, hay muchísimo talento. Pasa en Miramar y pasa en muchos lugares, ¿eh? Acá en Portugal también pasa. Yo conozco muchos chicos de 13, 14, 15 años que son súper talentosos, todo, y hoy en día quieren todo. Quieren los sponsors, quieren los viajes, no saben cómo, pero quieren todo. Pero bueno, yo cuando vivía en Hawái, la familia Galindo en Mar del Plata era súper top. Salían en los diarios, en las revistas Gente, si no era un hermano era el otro. Y bueno, y los Galindos fueron a Hawái a cosechar lechuga. Y así se hicieron Totalmente. sus armas para hacer su primer viaje a Indonesia. Y vivían en una combi toda destruida, que cuando llovía se les inundaba toda. Y me parece que faltamos, yo también me hago responsable, personas que comuniquemos más todo esto. Yo Sí, conozco hoy en día muchos brasileros que la salen a pelear por el mundo de una manera bastante parecida. sí, Van a correr campeonatos, duermen en un auto, duermen en una bolsa de dormir sí. eh,
porque no pueden pagarse un hotel ni un hospedaje, y me parece que todo eso te hace como surfista y te hace como persona también, ¿viste? Quiero que me hables, perdón, vamos, nos quedan 10. Quiero que me hables de esta experiencia de, que tiene que ver con el coaching, con lo que es entrenar y todo eso. ¿Qué fue lo Bueno, te cuento, termino de redondear las escuelas. Cuando vuelvo a que... Argentina en el 97, no sé por qué se me ocurre llevar adelante este proyecto que habíamos hecho con Doni, Sí, y me acuerdo que me junté a hablar con Patelo, que era el intendente en ese momento, y sí, bueno, siempre copado, el loco, mucho no entendió, me parece, y tampoco, viste, cuando vas a hablar con una persona así, te dicen sí, sí, a los 2, 3, 5 minutos ya, viste, es entendible, tienen por ahí otras cosas. Y hoy en día el surf está como mejor visto y hay toda una industria y una cosa atrás, en aquel momento no. Y bueno, me dieron un permiso ahí y abrí una escuela gratis que estaba subvencionada por Sprite y Riff y una serie de sponsors que yo tenía en ese momento. Y así empezó la primera escuela que hubo en Miramar. Ya en Mar del Plata existía la escuela de Daniel Gil, el padre de sí, Danielito. Y bueno, a los 2 años o 3 años vino el tema de la Rúa y la parte económica otra vez se vino todo abajo, ningún sponsor apoyaba nada. Y el zurdo Narváez, que es otro amigo mío, con el Cana, con Canalejos, fueron los que me apoyaron y me dijeron, loco, sigamos con la escuela, vamos, 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 empecemos a cobrar. sí, Y yo estaba en contra total de cobrar una clase, ¿viste? sí, Y me convencieron ellos, pero yo necesitaba trabajar y prefería estar en la playa y dar clase de surf que ir a claro, un laburo. claro, Y así empezó un poco. qué grande. Y bueno, y el tema Aloha, coaching, sí, sí, ahí la va. Academia Loja arrancó así. Y después el tema coaching, creo que me enganché mucho en Brasil, de ver cómo entrenaban los brasileros. Y yo en ese momento era bastante una persona que yo veía todos los días y surfeábamos todos los días y nos reíamos y todo. Era con Leandro Dora, que es el padre de Yago El Dora, padre ahora, y empezamos como una relación de amistad. En ese momento él era un sí, surfista, digamos, que no había tenido éxito competitivamente y sí, tenía un barcito en la playa. Y bueno, y yo empecé entrenando unos brasileros y sí, después, bueno, mientras que yo había empezado con la Academia Loja, ahí fue el inicio de el Chingu y el Chori, ¿no? y bueno, y Lucas Mesa. Entonces ahí fue como una especie de reinyección de motivación que yo tuve para mi surf también y para mi vida ligada al surf. Y creo que tanto al Chori como al Chingu, bueno, en ese momento también el Wenceslao, y Igual, por sí. sobre todo Lucas. Yo con Lucas Mesa tengo una conexión como la que tuve con el Tarco en los 80, la tengo con Lucas Mesa hasta el día de hoy. Me parece un Sí, enfermo del surfing, un súper referente, y si bien no es sí. una persona que... ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, sí, estoy Ah, buscando, estoy buscando esta foto. sí, esa foto fue hace unos años acá en Portugal. Fue el Increíble. día que hicimos una batería. Los tres entramos al agua, hicimos una batería. Después preguntarle a Lucas Mesa y a Kiki a ver quién ganó la batería. Pero bueno, creo que hasta el día de hoy se están preguntando cómo puede haber sido. Pero bueno, el Quique también, una mano enorme acá en Portugal. Y Lucas es una persona que a veces no me hace falta surfear con él, estamos muy en contacto y creo que es un tipo que hoy en día te diría que es uno de los más responsables en lo que es la comunidad miamarense en cuanto a surfing, motivación. eh, es un pibe que empuja mucho, ¿viste? Y es un tipo de mar, un tipo que siente el surfing como lo sentís vos. Sí. Eh, bueno, Escúchame, esto, vamos a hablar un poquito de esto ahora, dale. oh, The moment, the moment. Ahora sí, claro, me quedan 5 minutos y si después. uh, no, bueno, ¿qué te voy a hablar? También necesitamos cuántos días para hablar de esto, qué sé yo, también Bueno, otro regalo de la vida. nos quedan 5 minutos y tenés que hablar. Disculpame, o sea, está bien, está muy lindo, pero también tocar el backstage, el soporte y todas esas cosas, sí. Y aparte
Lenny me pone el libro, quédate tranquila, Lenny, que ahora lo voy a mostrar, no te preocupes. No, yo a veces creo que, viste que uno se mete a surfear y se divierte y se pega tubos y tubos que a veces te pensás que te pegaste, ¿no? Pero tenés esas sensaciones igual que cuando metés una determinada maniobra que no pensaste que lo ibas a poder lograr y lo lográs. Sí. Y, y bueno, con el tema de las relaciones humanas, amistades y relaciones de novias también pasará lo mismo. A mí, cuando conocí a Lenny, también creo que fue otro regalo de la vida, la verdad. Y bueno, y de ahí nació esta relación tan copada, la verdad. Y bueno, hasta que, digamos, nos comprometimos y dijimos, vamos a hacer una familia. Y si bien Lenny ya tiene a Agustina ya, Lenny tiene un hijo en Miramar con Pablo, Fui a hablar con él. el hecho de encarar, viste, es como haber encarado a una de esas olas en Hawái aquella vez. Tener un hijo es un flash, yo todavía no lo puedo creer, la verdad. Ya va a cumplir 3 años Mora y bueno, y ahí estamos. Mira, mira, a ver, mira, quiero mostrar la Morita, una genia. Lucas Mesa te saluda ahí, qué grande, una genia, divina. Escúchame, y bueno, una cosita que quiero mostrar, obviamente, y quiero que hables de esto. Oh, no, bueno, otro día, qué sé yo, sí, por acá lo tengo. Bueno, el libro, increíble, aunque parezca mentira, pero bueno, vos lo sabés. Me lo entregaron hoy, es la tercera Sí, edición, en el 2004 escribí el primero, que era uno amarillo, en sí, español, que se muy vendió en bueno. Argentina y algunos llegaron a España. Y después en el 2016 saqué este que tengo acá, que salió acá en Sí, Europa y sí, que está en inglés, y la verdad que tuvo sí, muy buena llegada. Y bueno, ya el año pasado no había más libros y ahora ya salió en inglés y en español, así que vamos a ver cuándo lo hacemos llegar a Argentina. Pero bueno, elaboremos ahí en el libro también reflejo, no hablo de ninguna de mis experiencias, ninguno de los viajes, sino que reflejo un poco lo que siento y lo que algunos sentimos, porque vos también tenés palabras tuyas en ese libro. ya sé, ya sé. Gracias a vos que me diste la opción de poner lo que pienso del surf, obviamente, pero bueno, para mí es un halago. A ver, esperamos un cachito ahí, un cachito. Dale que estamos en el final, no te me vuelves. Ahí estamos en el final. Un abrazo, Víctor. Y mira, a ver, aparte, mira, No sé, quiero poner esta vos están fotito. Mark, Mark Richard con el libro. ¿Quién es este? ¿Un alumno? ¿Vos estás escuchando, Fede, o no? Yo te escucho perfecto, yo te escucho. Yo te escucho. Estoy acá. Ahí está. Te quiere la oída que te quiere mucho. Acá tengo el libro. ¿Me escuchás o no? Yo Bueno, te escucho. ahí está Adriano de Sousa, que también tuve experiencias con él entrenándolo en Brasil hace muchos años atrás. Está con Bruno Pitanga, un Sí, lujo que me hayan pedido el libro. Estaban viajando, creo que era para Francia. Este sí, es más Richard acá hace como sí. 10 años atrás, también acá en Portugal. ¿Cuántos minutos quedan ahí? ¿Quedan 10 Ahí minutos o no? ¿O ya está? queda 1 minuto y 15, así que hacemos un Sherry. Quedará. Vamos a tener que hacer una segunda. Más adelante vamos a hacer el segundo capítulo. Olvídate, esto no va a quedar acá. Pero que me gustaría que Che, dejes. el próximo, yo creo que lo único que quiero decir, más allá de que estoy un poco distanciado del cuervo y etcétera, nada, agradecerte porque la verdad que esto une un poco la comunidad, especialmente local. Estuvo genial que lo hayan entrevistado a Nachito Bundens en la semana pasada, me encantó. Pero la verdad que las que faltan. Y me parece que el próximo invitado tendría que ser el cuervo. Un saludo a todos, loco. Dale, te quiero, nos vemos mañana, Turco. Un abrazo grande para todos. Al Conde, a todos los que se han conectado. Gracias a todos por el cariño, por estar. Knockout
va a ir rentar, habla de musculatura de Maui, dice, para la próxima, que vuelvas a Maui, dicen. Turco, nos vemos mañana. Chicos, me despido. Un abrazo grande a todos, a Tira, a Mariano, a toda la gente que se conectó, a José, a todo el mundo que se ha conectado.